Y hoy empezaremos a hablar del tema eclesiología dentro de lo que es el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia. Básicamente hay tres tipos principales de gobierno de la iglesia en general, ¿no? Nosotros practicamos uno, pero hay otros dos más que se suelen practicar en otras iglesias, ¿vale? ¿Cuáles son? Está el gobierno episcopal, está el gobierno presbiteriano y está el gobierno congregacional. Entonces, para dar un panorama de cada uno de ellos, primero, el gobierno episcopal. ¿Por qué episcopal? Viene de obispo y significa que el obispo manda, básicamente. Se caracteriza por una jerarquía vertical con obispos a la cabeza, es decir, el obispo manda, ¿no? El obispo principal y luego los obispos que están por debajo, y sigue la jerarquía hasta el final. Entonces, esta jerarquía de autoridad va de arriba hacia abajo. Entonces, los miembros de la congregación no tienen voz, sino que es de arriba abajo el obispo quien manda y decide las cosas. Los obispos supervisan a los sacerdotes, a las iglesias locales y los obispos menores, y los ancianos, los pastores, etc. Entonces, algunos ejemplos de una iglesia que funciona, algunas iglesias que funcionan bajo el gobierno episcopal, la católica romana. ¿Quién manda en la iglesia católica romana? El obispo de Roma, que también es conocido como papa. Entonces, lo que manda, la iglesia sigue. Los cardenales, los obispos menores, etcétera, los arzobispos, todo eso, pues vienen de abajo, una jerarquía que no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, una escala de autoridad. Pero no solamente la iglesia católica romana, la iglesia anglicana también funciona así, que es la iglesia considerada evangélica de Inglaterra, la iglesia oficial de Inglaterra, también funciona así. La iglesia ortodoxa griega, que es una vertiente que es similar a católica, pero tiene sus matices diferentes, ¿no? Y en el caso, pues la iglesia ortodoxa griega funciona de esta manera también. El obispo principal es quien manda, hay otros obispos. Y en la iglesia ortodoxa está también lo que se conoce como patriarcas, y los patriarcas de cada región pues son quienes mandan. Y entre los patriarcas eligen al patriarca jefe, por así decirlo, que es quien por una temporada pues gobierna. Pero no solamente eso, la iglesia metodista también funciona de esa manera, con un gobierno episcopal. No sé cuántos ya habéis escuchado de la iglesia metodista, y básicamente fue fundada por John Wesley en Inglaterra. Entonces, es una iglesia muy fuerte en Estados Unidos, en Brasil también, en Latinoamérica, pero aquí en España no he visto muchas iglesias metodistas. Yo creo que he visto uno o dos, están aquí también. Pero la iglesia de España más conocida que funciona de esta manera, ¿cuál es? La Filadelfia. A lo mejor ya habéis escuchado que el líder tal quitó un pastor de aquí y puso allá. ¿Por qué lo hacen? Porque funciona de esta manera, ¿no? La congregación no tiene voz, ni voto, ni... Cuando se entera ya está el pastor en otro sitio, porque es su jefe quien manda. ¿Ya habéis notado eso? ¿Sí o no? Entonces, es un poco este tipo de gobierno. El pastor de la iglesia local manda allí en el local, y entonces él es quien dirige las cosas, pero él está bajo la autoridad del que está por encima de él en la región, y el de la región está por debajo del que está a nivel nacional. Si entonces el líder mayor a nivel nacional cambia lo que quiere en la región, o los pastores de los locales, y el líder, el pastor de la regional, cambia como quiere el pastor de un sitio al otro.
por ejemplo, ¿no? Porque es una jerarquía de arriba hacia abajo. Lo tenemos, ¿no? Otro tipo de gobierno es el gobierno presbiteriano. Se basa en un gobierno colectivo de ancianos que toman decisiones de forma representativa. La autoridad no reside en una sola persona, entonces no es como el anterior, sino en un cuerpo de ancianos, también llamados presbíteros, por eso se llama gobierno presbiteriano. Entonces, y este cuerpo de presbíteros gobiernan a través de un proceso representativo, es decir, ellos representan a la comunidad, a la iglesia. Los líderes locales responden ante juntas superiores y asambleas generales. Entonces, pensando en un país, por ejemplo, o en una denominación presbiteriana, está la iglesia local, su consejo de presbíteros, de ancianos. Estos son los que representan a esta comunidad frente en el sínodo de la regional y luego después en el sínodo nacional. Entonces, ¿cómo este cuerpo de ancianos es formado? Hay una serie de criterios para que uno sea elegido presbítero o anciano para formar parte de este cuerpo de ancianos. Un ejemplo, pues, iglesias presbiterianas funcionan así. Y por último, un tercer ejemplo o un tercer tipo de gobierno es el gobierno congregacional. ¿Cómo funciona el gobierno congregacional? Otorga la autoridad máxima a la congregación local, donde cada iglesia es independiente. Cada iglesia local es autónoma e independiente y la máxima autoridad reside en los propios miembros de la congregación que deciden sus asuntos por mayoría de votos. Entonces, ejemplos de iglesias de este tipo: bautistas y congregacionales. ¿En cuál de los tres funcionamos nosotros? El último, ¿no? Gobierno congregacional. Por eso tenemos una asamblea anual, y es la asamblea al final que decide por mayoría de votos pues los asuntos de la iglesia. Entonces, por ejemplo, a un pastor nadie puede quitar o poner a un pastor en una iglesia bautista o congregacional, sino la misma iglesia, por mayoría de votos, ¿verdad? Obviamente, el pastor puede salir cuando quiera, porque en este caso pues, es pedir baja, ¿no? Pero digo, una iglesia no funciona como la Filadelfia, que quita y pone como quiere, el que está por encima. Y una iglesia bautista no funciona así. ¿Por qué? Porque la iglesia es autónoma y independiente, y son sus miembros, la mayoría de los miembros son quien decide las cosas relativas a la iglesia. Entonces, en ese tipo de gobierno, la congregación local se gobierna a sí misma y elige a sus líderes. Las iglesias pueden ser lideradas, en este caso, por un pastor, un equipo o ancianos, presbíteros, pero la congregación siempre tiene la autoridad final, por así decirlo, o la palabra final respecto a asuntos distintos. Por ejemplo, no podemos simplemente decidir comprar un local, sino que la mayoría de la congregación tiene que votar por si quiere comprar o no, para poner otro ejemplo, ¿no? Y otras cosas más, como el presupuesto, todo se vota, ¿verdad? Para elegir cargos, pues se vota igual. Y para que una persona sea acepta como miembro o sea quitada de la membresía, igual, pues se vota. Es la iglesia, la congregación que decide. Entonces, estas iglesias pueden ser independientes o pertenecer a una denominación, da igual. Si pertenece a una denominación, ni las congregaciones ni las asociaciones o denominaciones pueden controlar a la iglesia, excepto por la capacidad de dejar la denominación o la asociación, ¿no? Pero las iglesias independientes que funcionan de manera congregacional, podemos formar parte de una denominación, pero jamás la denominación puede tener interferencia en los asuntos de la iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia local es autónoma e independiente. De hecho, así funciona Freire. Han cambiado algo, Freire,
han cambiado algo ahora en sus estatutos, pero el principio de la independencia, autonomía sigue. Por eso que es una federación de iglesias independientes, ¿no? Entonces, las denominaciones o asociaciones son redes de relaciones relacionales, financieras, de ayuda mutua, con ideas afines. A lo mejor existen para fomentar la salud, las misiones, la educación de la iglesia y una serie de cosas que a lo mejor son afines. Y por eso es importante estar en una denominación que tiene visión e intereses afines, porque solo tiene sentido por eso, ¿verdad? Pero se mantiene la autonomía de la iglesia local para gerir sus propios asuntos. Ejemplos: bautistas, congregacionalistas y otras iglesias independientes no denominacionales funcionan de esta manera, ¿no? Es verdad que hoy día pues, estos modelos de alguna manera han evolucionado, se han fusionado en algunos momentos, de manera que algunas iglesias, en algunos casos, pues mezclan, sobre todo iglesias independientes que no forman parte de ninguna denominación, muchas veces mezclan una cosa de un modelo o de un sistema y van haciendo lo suyo, ¿no? Pero en general hay tres modelos. Uno, hay una persona que manda en toda la denominación y dirige las cosas como quiere, entonces una jerarquía de arriba abajo. Otro, en otro extremo, es la congregación que decide por mayoría de votos siempre, y hay otro en que es un gobierno representativo, es un gobierno de la congregación, pero representativo en el sentido que la congregación da poder al consejo o al presbiterio. ¿Vale? Ahora, dentro de los tres hay algunas características en común que son bíblicas, obviamente. Ya cada sistema tiene su pro y su contra, ¿verdad? Los tres, de alguna manera, tienen algún fundamento bíblico. No he traído ningún texto bíblico para defender cada uno de los tres, pero cada cual tiene su fundamento bíblico o su defensa de quienes pues, lo siguen, obviamente, y lo practican. No es interés nuestro pues, estar ahí defendiendo, simplemente lo aceptamos, preferimos uno, pero el cual practicamos obviamente, ¿no? Pero hay su fundamento, podemos ahí cuestionar si los fundamentos son mejores o peores, pero cada uno tiene su fundamento bíblico y sus versículos bíblicos que lo defienden, ¿no? Pero bueno, algunas características en común de ambos, ¿no? Es decir, de los tres. Primero, Cristo tiene que ser la cabeza siempre de la iglesia, y ese es un problema que a veces surge en quien lleva el gobierno episcopal, porque entre uno que manda que se confunda con la cabeza es muy fácil, me explico, ¿no? La idea no es esa del sistema episcopal, pero es peligroso porque puede generar esa confusión, que se suba demasiado a la cabeza de uno y se piense, pues, esto, que Cristo ya no es la cabeza, sino que Él es la cabeza. ¿Me explico, verdad? Sí. Entonces, siempre Cristo tiene que ser la cabeza de la iglesia, el que tiene autoridad final sobre toda la iglesia y las congregaciones locales. Y esto pues nos lleva al segundo punto. La Biblia tiene la autoridad final sobre la iglesia. Independiente del sistema que siga, pues si no está aquí, nada. Ayer estuve hablando con una hermana que está formando parte de una iglesia que para mí era evangélica, pero ya no es, porque empezó con prácticas judaizantes. Entonces ya eso no es iglesia evangélica para mí. Si Pablo estuvo luchando contra eso todo el Nuevo Testamento, imposición de fiestas y cuestiones judías en quien es gentil, ¿verdad? Nosotros somos gentiles, no somos judíos.
que los judíos practiquen sus fiestas y sus cosas. Nosotros somos gentiles. Y además, la Biblia dice que ya no hay griegos, ni judíos, ni gentiles, sino todos somos uno en el Señor. Entonces, la Biblia tiene autoridad sobre la iglesia, no importa si el tal o el cual diga eso o aquello. Ya está. Número 3. Cristo ejerce su autoridad a través del liderazgo de la iglesia. Cristo es la cabeza, pero sí, ejerce su autoridad a través del liderazgo de la iglesia. Están los pasajes que lo comprueban. Entonces, por eso, el que lidera, o los que lideran la iglesia, el cuerpo de ancianos, el cuerpo de presbíteros, o el cuerpo de pastores, ¿no? O el mismo pastor, él tiene que ejercer su liderazgo sabiendo que es Cristo quien lo ha puesto. Obviamente, esto no se le puede subir a la cabeza tampoco. Esto es más fácil de ocurrir en una iglesia episcopal. ¿Por qué? Porque la congregación tiene poca voz. Y una iglesia congregacional o presbiteriana es más difícil que esto ocurra. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a subir demasiado al pastor, o al líder, o a quien sea, algo, pues la congregación tiene mucho peso. Y el grupo, el consejo, tiene mucho peso. Entonces dificulta ese tipo de cosas. Pero en todos casos, o en los 3 sistemas, tiene que estar claro que el líder es el líder. Y hay que tener el respeto que se debe, ¿no? a él. No porque yo soy pastor, ¿vale? De esta congregación. Lo digo porque forma parte de lo que es. ¿Vale? ¿Me explico, no? Bien, y claro, esto conlleva un peso también para quien lidera. Debería conllevar. Otro punto que es común. Pues la iglesia suele tener 2 tipos de oficiales, o de oficios ministeriales, por así decirlo. Por una parte, el pastor, o anciano, o obispo. Las 3 palabras se confunden en el Nuevo Testamento. Suelen referirse a la misma persona, en muchos casos, en el Nuevo Testamento. El pastor, el anciano y el obispo, simplemente que tienen actividades o tareas diferentes, pero suele referirse siempre a una misma persona, la persona que lidera la iglesia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el título de pastor denota cuidado, formación con la palabra. Eso está en 1 Pedro 5, 1 al 4. El título de anciano tiene que ver más con madurez, enseñanza, y el obispo tiene que ver con supervisor, el que lidera, ¿no? La palabra obispo realmente significa supervisor. Claro, las 3 características deben ser características del que lidera la iglesia. Se llame como se llame. Si se llama pastor, pues el pastor tiene que tener las 3 características, es decir, cuidar del rebaño, tener madurez para ello y liderar, ¿no? Tener liderazgo sobre la supervisión. Si se le llama obispo, pues igual él tiene que cuidar al rebaño y tener madurez para ello. Si se le llama anciano, el que lidera, pues igual tiene que cuidar y formar a los miembros en la palabra y también ser el que supervisa la congregación. Lo que pasa es que en griego hay 3 palabras distintas para estas características y por eso cuando se traduce se confunde, ¿no? Pero los 3 tienen ahí, son papeles que debe el líder ejercer de igual manera. Ahora, eso no impide que nos llamemos de esta forma, ¿no? El anciano, el pastor. En el caso no hay el título obispo en nuestra iglesia, pero igual si hubiera, pues no pasaría nada. Desde que precisamente porque se confunde mucho
con la católica y con el sistema de autoridad del que está por encima del todo, y no nos gusta esa idea, ¿no? Pero igual, lo que digo, si hubiera, pues, y se respetara como se tiene que respetar, tampoco pasaría nada. Hay iglesias evangélicas que utilizan el término obispo, caso de las metodistas y otras. No pasa nada, se respeta. Lo importante es que se mantenga esta idea que estamos aquí compartiendo, ¿no? Entonces, un pastor calificado es un cristiano de carácter sólido que lidera bien a su familia, tiene una buena reputación, puede enseñar doctrina y muestra sabiduría, amor, humildad y dominio propio. Características que vemos en Primera de Tito 1 al 7. Los pastores pastorean, obviamente, y lideran la iglesia. Enseñan la palabra, se oponen al error, oran por la iglesia y dan un buen ejemplo. Pastores, obispos o ancianos, ¿no? Que son ahí, en el caso, la misma persona. Entonces, este es el primer oficio ministerial que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál sería el segundo? Hay dos oficios ministeriales. Estaba hablando del pastor o anciano obispo. ¿Cuál sería el segundo? Los diáconos, exactamente. El segundo oficio es el diácono. Sus principales responsabilidades tienen que ver con el servicio en la iglesia, servir a los hermanos, servir a la iglesia, servir a la sociedad. También deben tener sus calificaciones, como viene en Primera de Tito 3, 8 al 13, que no vamos a leer cada pasaje, pero que ahí están, ¿no? Estas calificaciones son similares a las de los pastores o obispos o ancianos, ¿no? Que por una u otra razón no enseñan la iglesia, pero que son calificaciones similares. El ejemplo está en los 7 primeros diáconos, ¿no? Que fueron elegidos diáconos por la iglesia, si os dais cuenta, que fue las personas, no exactamente los apóstoles eligieron a los diáconos, sino que fue la comunidad que eligió a los diáconos siguiendo unas calificaciones. Pero luego empezaron a servir. La idea es que ellos sirvieran a las viudas que estaban siendo desamparadas. Pero luego empezaron a hacer otras cosas también, como el caso de Felipe, que salió a predicar y se ha vuelto un evangelista. O el caso de Esteban, que también fue muerto, martirizado, el primer mártir, también predicando. Entonces, no es que los diáconos tienen que nada más servir, en el sentido de arreglar las cosas, ¿sabes? No, puede hacer otras cosas también, si así sus dones le permiten y el Señor les dio. Entonces, pero como he dicho, vamos a abrir en este pasaje, el primero que vamos a leer, Hechos 6. Mire el versículo 3. Hermanos, escoged pues entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu, tal y cual. Escoged entre vosotros. Entonces, los apóstoles estaban diciendo a los hermanos: mira, no está bien esto, hay que arreglar el tema. Escoged entre vosotros 7 hermanos que sean así. Y la propuesta dice, versículo 5, agradó a toda la comunidad. La propuesta agradó a toda la comunidad. Es decir, Pedro propuso, o los discípulos propusieron, la propuesta agradó a toda la iglesia y lo hicieron de esta manera. ¿Ves el sistema de gobierno ahí? Entonces, este es uno de los pasajes los cuales lo del sistema congregacional se utilizan para defender el sistema congregacional, ¿vale?
Porque claro, se ve claramente reflejado que la congregación fue quien decidió lo que se debería hacer y eligió a los diáconos, ¿no? Vale. Entonces, otra cosa en común, las congregaciones dotadas espiritualmente ayudan a cumplir con los ministerios de la iglesia, los líderes enseñan y dirigen, pero todos los miembros son ministros. Esa es otra cosa que no funciona así en la iglesia católica, que es el ejemplo que he dado del modelo episcopal, pero en los otros ejemplos episcopales de iglesia evangélica debería funcionar este principio, que es el sacerdocio universal de todos los creyentes. No importa el gobierno que hay, cada creyente es un ministro y puede servir con sus dones y capacidades. ¿Vale? Bueno, he dado aquí un resumen de lo que son los sistemas de gobierno de la iglesia y luego hay aquí 3 puntos que realmente hablan, que realmente son nuestra confesión de fe, ¿no? Es decir, ¿qué creemos sobre el gobierno de la iglesia? Ya he dicho lo que creemos, pero para enmarcar, ¿no? Estas son 3 cosas que creemos sobre el gobierno de la iglesia. Creemos en la autonomía de la iglesia local para gobernar sus propios asuntos internos bajo la dirección de Cristo, su única cabeza, y siguiendo las enseñanzas de las escrituras sagradas. Por eso somos una iglesia congregacional y el modelo congregacional. ¿Por qué? Porque creemos en la autonomía de la iglesia local. Entonces creemos que nuestra iglesia es autónoma para tomar sus decisiones. Ninguna asociación, ninguna institución externa, por más que formemos parte de una denominación, ninguna asociación o denominación externa puede interferir en los asuntos que competen a nosotros, nuestros asuntos internos. Creemos que somos autónomos para decidir sobre eso bajo la asamblea, ¿no? La mayoría. Obviamente, buscamos siempre seguir la dirección de Cristo, según Él ha enseñado en las Sagradas Escrituras. Por eso no podemos salir de aquí, jamás. Es decir, que la asamblea decide, pero liderazgo de la iglesia y más la congregación tienen que estar de acuerdo a la palabra, no pueden salir de ahí. Entonces, tenemos que enseñarnos unos a otros y coordinarnos unos a otros según la palabra, lo que quiero decir, ¿no? Bien, hasta aquí. Segundo, creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, siendo todos los creyentes sin excepción llamados a servir según los dones que el Espíritu Santo les ha concedido, ¿no? Entonces, no hay en nuestro sistema de gobierno una persona que sea más especial que la otra. No hay el concepto religioso y laico, sacerdote y laico, es decir, el que sirve a Dios y el que simplemente recibe. Y una iglesia que funciona, en el sistema que funcionamos, todos servimos. La diferencia que hay entre un hermano y otro son los dones que cada uno ha recibido, que son diferentes uno del otro y que Dios, por el Espíritu Santo, ha dado a cada uno según bien le parece, ¿no? Yo, ¿por qué soy pastor? Yo soy pastor porque tengo don para eso. No es porque soy buena persona, no es porque soy bueno y he decidido serlo y wow. Y lo que hago de bueno no es porque soy inteligente o porque tengo una capacidad innata para eso. Lo que hago de bueno, si es que hago algo de bueno, es porque el Espíritu ha dado la capacidad para ello. El que toca o ministra, igual, ha estudiado para eso, obviamente. Yo también he estudiado. Buscamos mejorar siempre, obviamente, porque tenemos que ser fieles con el don que hemos recibido y trabajarlo, ¿no? Pero la capacidad al final de todo es del Espíritu. Entonces, la diferencia viene por la capacidad del Espíritu. Igual, el que lidera una célula, o el que socorre a un hermano, el que sirve a los que están de fuera, el que ora más, es porque Dios le ha dado capacidad y don para eso.
no es mejor o peor creyente. Entonces, si tuviéramos siempre esta idea en el corazón y en la mente, pues nos alejaríamos de comparaciones que no tienen nada que ver, y de envidias, y etc. Y todos arremangaríamos las mangas y trabajaríamos en lo que Dios nos ha puesto para hacer, que es como tiene que ser. Todos somos llamados a hacer algo, a servir según nuestros talentos y dones. Bien, hasta aquí. Y tercero, sobre el gobierno de la iglesia nuestro, es que creemos que el Señor Jesucristo dejó establecidas 2 ordenanzas para ser observadas por los creyentes hasta que Él vuelva. ¿Cuáles son? Bautismo. Fijaros en la palabra ordenanzas, no sacramento. ¿Cuál es la diferencia de un sacramento para una ordenanza? ¿Sabéis cuál es la diferencia de un sacramento para una ordenanza? Sí, hay que hacerlo. Es una orden. ¿Y qué significa sacramento? Sacrificio. Casi. Sacramento viene de sacro, que tiene que ver con sagrado. Algo sagrado. Exactamente, algo sagrado. Algo que por sí mismo infiere bendición. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Uno de ellos es el bautismo, también la comunión, lo que sería la cena, ¿no? Pero también otros sacramentos, otros 5 sacramentos de la Iglesia Católica, ¿sabéis cuáles son? La unción de los enfermos, la extrema unción, la confesión de los pecados. ¿Por qué ellos tienen que cumplir eso? Porque si cumplen, ya son bendecidos por el mismo acto de cumplirlos, porque están haciendo algo sagrado. La confirmación, la penitencia. Exactamente, la penitencia, etc. Entonces, por el hecho de ser sagrado, este acto por sí mismo ya confiere una bendición especial, no importa cómo la persona esté. ¿Me explico? La idea es, no importa exactamente cómo la persona esté, su estado, su situación, lo que esté haciendo. No. El mismo acto de cumplir con aquella acción ya le confiere la bendición especial por hacerlo. Es el sacramento. Es sagrado, por lo tanto, hacerlo me confiere la bendición, me confiere... por eso se bautiza a niños. ¿Por qué? Por el mismo acto de bautizar. No importa si el niño quiere o no. Si fue bautizado, pues ya recibió la bendición, ya forma parte del reino. ¿Por qué? No es la actitud del corazón, es el acto en sí que confiere la bendición. ¿Entendéis la diferencia? Es una imposición. No imposición. No. Decide. Ya, pero no es imposición. Lo que, por ejemplo, nadie te impone a hacer la penitencia, pero ¿por qué lo hacen? Porque creen, por más que uno no quiera, creen que al hacerla ya están recibiendo la bendición por el simple hecho de hacer. El bautismo sí, no. El impuesto porque el niño es un niño, pero podemos decir que presentar al niño también es una imposición y traerlo al culto también es una imposición. El problema no es este, porque un padre puede imponer cosas a sus hijos, porque es su padre. La cuestión es el entendimiento de la cosa. Ellos entienden que al hacer eso, no importa, el niño ya está bendecido, el niño ya recibió la salvación por el mismo acto de ser bautizado. Como por mérito. Dan por hecho. Se hace eso el mérito que tiene ya para ser Sí. bendecido. Por cumplir el acto, pues ya tiene el mérito de ser bendecido porque ha cumplido el acto. No le importa lo que le pasa en la cabeza, no le importa lo que le pasa al corazón. Ha cumplido el hecho sagrado y ha recibido el favor. ¿Me explico? Mejor ahora. Sí. Entonces, esta es la idea del sacramento. Nosotros no creemos que la cena o el bautismo sea un sacramento y por el mismo acto de cumplirlo
estamos recibiendo el favor divino. Creemos que es una ordenanza, entonces lo hacemos, lo cumplimos para, en el caso del bautismo, dar testimonio de nuestra fe público. Y en el caso de la cena, renovar nuestro compromiso con el Señor, la comunión unos con los otros, y seguir testificando y seguir anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿no? Por eso, en memoria de mí, dijo Jesús. Ahora, eso es la doctrina oficial que creemos, pero muchos de los creyentes en su cabeza siguen pensando que el bautismo y la cena es un sacramento. ¿Por qué? Porque salen de la boca de Jesús directamente. Por ejemplo, en el último bautismo, yo he preguntado el testimonio, la gente empezó a decir cosas que no me gustó, porque estaban pensando que entrar al agua y ellos ya saldrían mejor del agua. Era un milagro, era Ese concepto, ¿cuál es? Un concepto de sacramento, que por entrar en el agua y salir del agua Ya hay cumplido. iban a salir. Hay cumplido. Y yo que les he dicho, si estáis pensando que entrar en esa agua vais a salir mejor, pues yo no quiero bautizaros. Yo podéis no, mejor no lo hacéis. ¿Quién estaba en el bautismo? ¿Os acordáis, no? De eso, Sí, sí. que lo he dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, pues. Porque si estáis pensando que entrar en ese agua os va a dar bendición de alguna manera, y os va a salvar, o os va a hacer diferentes, que vais a salir mejores de ahí, pues no entréis. Vais a dar un chapuzón nada más. Que se hablaba en el bautismo del Espíritu. El bautismo verdadero El Espíritu. es la conversión. Entonces, Cuando se hace- vosotros ya tenéis que estar transformados para pasar por esa agua. Porque el estar ahí es un testimonio público de lo que ya ha pasado en vuestro corazón. Y si no ha pasado nada en vuestro corazón y estáis esperando entrar en ese agua, pues mejor no entréis. ¿Me explico? ¿Por qué lo he dicho? Porque creo que el bautismo es una ordenanza, no un sacramento. Es decir, el acto en sí no confiere ninguna bendición especial. No quiero disminuir el acto, porque es un acto importante, pero el acto en sí no te va a hacer mejor, no te va a santificar. La idea del sacramento es que el acto te va a santificar, el acto en sí no te va a santificar. Si tú ya no estás santificado por el Espíritu, olvídate. Lo que estamos haciendo con el bautismo es un acto de obediencia. predicando, obedeciendo al Señor y dando público testimonio a toda la sociedad que ahora formamos parte de este grupo, ahora tenemos esta fe. Estamos diciendo, he muerto para el mundo y he resucitado con Cristo. Ahora, lo mismo para la cena. Muchos creyentes vienen a la cena, muchos creyentes quieren venir el primer domingo, que es el día de la cena, porque piensan que tomar la cena es un culto especial. Hoy tiene cena del Señor, o la Santa Cena, como se quiera llamar, pero yo evito llamar incluso de Santa Cena. ¿Por qué? Porque trae esa idea de que es algo más santo, no porque no sea santo, ¿vale? Que se le puede llamar de Santa Cena, no pasa nada. El problema es el concepto que se tiene en la cabeza, que si yo tomo eso, por tomarlo, ya estoy santificado. Y es lo que, infelizmente, muchos creyentes piensan, que por comer el pan y tomar el vino ya está santificado. Y no es así. El pan y el vino son memoriales, recordatorios de lo que ha hecho Jesús por nosotros. Estamos obedeciendo y renovando nuestro pacto con el Señor y con la iglesia, anunciando y predicando el Evangelio.
no podemos tomar indebidamente si no tomamos para nuestra propia condenación, en el sentido de que el acto en sí no confiere bendición y no nos santifica, pero sí, si lo hacemos con un corazón incorrecto, pues nos condenamos a nosotros mismos. Pero no porque el zumo de uva nos va a hacer mal a la salud, me explico, ¿no? Y no nos va a dar la santidad que sí deberíamos tener. Entonces, es lo contrario, fíjate. El tomar no nos va a santificar. Para tomar tenemos que estar santificados. ¿Entendéis? ¿Veis la diferencia? Para tomar tenemos que estar santificados, no es que tomar nos va a santificar. Pero muchos creyentes invierten el orden. No, hoy es día de la Cena del Señor, es un culto especial, es un momento especial y tengo que ir a ver si recibo algo, o a ver si tomo, ¿sabes? Me explico, ¿no? Entonces, no es sagrado en el sentido de que no nos va a dar bendición simplemente por el hecho de hacerlo. ¿Vale? Pues esa es la idea. Entonces terminamos esta parte de la iglesia a su gobierno y quiero abrir a preguntas o comentarios si quieres. ¿Lo he explicado bien? Sí. Vale. Entonces, si no hay preguntas es porque he explicado muy bien o no os enteráis de nada. De la Santa Cena, Jesús lo dijo, hace esto en nombre de mí, En memoria. en memoria. Es una señal del pacto, ¿no? Porque recordemos lo que él hizo. Por eso dice que tenemos que estar bien los hermanos unos con otros, y si tienes algo en contra de tu hermano, antes de tomarla, hay que poner bien con él. Porque sería tomarla indignamente. Se supone que estamos el cuerpo de Cristo. Que no es el cuerpo. Cuando alguien no la toma, es que está pasando algo de eso, ¿no? Puede pasar algo de eso y prefiere no Está tomarla. mal con alguien, ¿no? Eso es personal. A veces, Pero de una toma a veces le ofrece a alguien y no quiere tomarla, y a lo mejor es miembro. Ocurre eso, ¿no? Puede ocurrir eso, ¿no? Y te dice, no, yo no tomo. Pero bueno, aguanta. Ha ocurrido, yo he estado repartiendo y a veces me han dicho, no. ¿Y qué te parece eso? ¿Quieres mi opinión personal? Hombre, claro. Yo creo que... ¿Qué te parece eso? Pienso que cuando llegamos aquí ya tenemos que estar en paz con Dios en un sentido. Yo creo que hay que tomarla, pienso yo, a mí me equivoco. Pienso que hay que tomarla, o sea, todos los días pecamos, porque a veces con el pensamiento, lo que sea, pero tenemos que pedir perdón a Dios. Yo creo que Cristo nos perdonó todo ya. Entonces no es, vamos a ponernos a cuentas con Dios el día de la Santa Cena a fin de mes, no creo que sea así. Pero bueno, yo respeto las opiniones de todo el mundo, evidentemente. Pero también quiero que tú ahora después, en tiempo de preguntas, lo expliques mejor. Puedo tener dudas en cuanto a que yo respeto que haya quien no quiera tomar la Santa Cena, lo respeto. Me cuesta entenderlo, pero lo respeto. Porque tampoco sé exactamente el por qué lo hacen, ¿entiendes? Lo que sí es cierto que va a reparte y a veces dicen no. Entonces, si puedes, no te importa, lo explícame. Vale. ¿Qué os parece? Yo creo que es porque muchas veces no es, o bien puede ser porque no esté bien con algún hermano o hermana, o bien puede ser porque no se siente digno esa persona. O sea, no se siente digno en el sentido de que estamos en comunión en el cuerpo de Cristo y a lo mejor pues, por las circunstancias de lo que sea, lo puede haber pasado mal, lo está pasando mal, o cree que está faltando a Cristo, en cierto modo. ¿Que hay que tomarla? Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo que hay que tomarla, pero también hay que saber respetar a aquellos que creen que si no está bien con el Señor, pues prefiere quedarse quieto y ponerse antes bien con Dios y con el hermano. Es lo que yo creo. Por eso digo, yo lo respeto eso. Yo digo que me ha pasado que llegaba alguien... Por eso, porque al menos decía, tú mismo no me crees que le has fallado a Dios y a los hermanos y prefieres decir, pues no soy digno de ni de tomar ni la Santa Cena con ellos. Que Dios nos ve bien, de otra manera. Dios ve nuestra vida ya a nivel general. Claro. O sea, Cristo murió por todos los pecados. ¿Entiendes? Si tú realmente eres cristiano, eso que tú crees que no está bien, en ese momento ya está, si realmente te arrepientes, ya está pagado. Es lo que yo quiero decir. Yo te digo que en toda mi vida cristiana
Yo nunca he dejado de tomar la cena. Yo tampoco, por eso no llego a entenderlo. Lo que pasa es que lo respeto. Y no puedo- entiendo por qué uno que otro pueda no tomar, pero y no es que nunca he fallado, porque ya he fallado mucho, Yo también. mucho. Pero siempre que estaba en una mala situación moral o de carácter, o incluso con alguien a lo mejor, y era el día de la cena del Señor y estaba el culto de domingo, yo no podía no tomar. Eso me pasaba a mí. Yo lo que siempre he hecho es pedir perdón al Señor y rehacerme con el Señor allí, porque la instrucción bíblica es: no tomen para vuestra propia indignación, y si tienes algo en contra de tu hermano, pues tú ve y arréglate con él y toma la cena. Entonces, mucha gente lo que hace es: vale, pues tengo algo pendiente y no lo voy a tomar. Pero la instrucción bíblica es: tienes algo pendiente, resuelve y toma. Entonces, ¿ah? Claro, resuelve lo que tienes pendiente y toma. Entonces, yo siempre he entendido eso, por eso nunca he dejado de tomar, y ya me he encontrado en situaciones que a lo mejor otra persona lo tomaría, pero yo no podía dejar de tomar. Entonces, yo hacía mi oración y yo arreglaba lo que estaba pendiente con el Señor allí, y me confesaba y vamos, suplicaba la misericordia del Señor. Y si tenía que hablar con alguien, ya me comprometía en aquel momento a hablar con tal persona y lo iba a hacer. Es que yo creo que ese momento precisamente es para reconciliarte con el Señor por esas cosas que has podido fallar. Entonces, O sea, es cuando más tenemos que acudir al Señor. Entonces Cuando me- más te sientes, yo desde mi punto de vista, cuando más te sientes por algo, es cuando más tienes que aprovechar ese momento también. Entonces me explico. Si lo rechazamos en un sentido, no tiene mucho. Entonces me explico, ¿no? La instrucción es: si tienes algo pendiente, arregla y toma la cena. Lo que mucha gente hace es: tengo algo pendiente, pues no tomo la cena y sigue pendiente lo que está pendiente. Lo dejas pendiente. El problema es que también hay que ir a la toma y nunca arreglar el problema. Pero eso es un problema ya de... ¿Me explico? No, bueno, ya difiero un poquito en el sentido ese, ¿no? Yo, por ejemplo, también comprendo que si yo, por ejemplo, he discutido con Adriana y no me arregla con Adriana y me voy a tomar la Santa Cena y sigo pensando que no me voy a arreglar con ella, la estoy tomando indignamente. ¿Ya? Porque el Señor dice, viste, con Pero, tu pero, tú, hermana, no te- pero tú no puedes seguir así. Claro, tengo que cambiar. Pero a lo mejor, en vez de, si yo no me siento bien tomándola ahora mismo, porque todavía no me he arreglado con mi hermana, prefiero no tomarla y no tomarla en dinámica que me arregle con Pero ella. el punto Es es, lo que yo me refiero. el punto es, tienes que arreglarte. Claro, tienes que arreglarlo. Y si la persona no está, si la persona está presente en el local, no tienes que esperar a terminar. Debes de ir. Sale y ve a hablar con la persona ahora mismo y toma la Y cena. toma la Santa Y si Cena. la persona no está en el local, tú arréglate con el Pues el Señor. Señor la toma, Y la toma, y cuando salgas, ve y pues, te arregla. El problema es que hay quien no lo hace, se toma la Santa Vale, Cena pero- y nunca la arregla. quien no lo Y hace, se tiran años, ¿eh? Ya. Yo lo conozco. ya, pero ese es el, Conozco casos que toman la Santa Cena toda la semana y pueden llevar años molestos con otros Es un hermanos. problema, con el es un amigo. problema muy grande, ya no es solamente. ¿Me explico? O sea, ya, que- pero esta persona tiene que, Es un problema más grande. esta persona tiene, esta persona tiene un problema más grande, quizá Claro, incluso, eso, que la Santa Cena. no, quizá incluso de conversión. Claro, claro que sí. Entonces, a lo mejor es miembro de la iglesia y puede tomar la cena por eso, pero a lo mejor su problema es de conversión. Porque si uno no está dispuesto a arrepentirse y arreglar con su hermano, yo sospecho de esta conversión. Así es. Entonces, ya su problema no es tomar y no tomar la cena del Señor para su propia condenación. A lo mejor ya está condenada y todavía no se ha enterado, porque estamos hablando de una cosa muy seria. Si la Biblia dice, arregla lo que está pendiente con el hermano, y una persona no puede obedecer eso, y se queda a lo largo de años pendiente de obedecer, pues lo que estábamos viendo otro día en el libro, No tiene sentido. no quiere rendirse. Si no quiere rendirse, pues hay que sospechar de esta conversión. A lo mejor no es creyente, viene al culto, pero es que la Biblia es muy clara. Yo no puedo tener
este choque de, Entre hermanos. entre hermanos. Claro. Yo no puedo tener eso y seguir siendo un creyente. Es que eso no funciona, eso no es así. Entonces, hay que arreglar y tomar la cena. Y no hay otra, no queda otra. Si luego está de la parte del hermano que no quiere arreglar. Eso ya Bueno, ahí el Sí, problema es ya suyo. el problema del Eso otro ya es hermano, problema ya del tuyo, otro. ya. Pero Tú tú ahí tienes que arreglando. estar, exactamente, tú tienes que Claro. estar en paz con el Señor. Y otra cosa es que estamos mirando cuando dice, si presenta la ofrenda ante Dios y está mal con un hermano, ve a arreglar con tu hermano. Claro. Pero el caso de tomar indignamente la Santa Cena es si tú no crees en el sacrificio que Cristo hizo por ti. Entonces yo creo que todos los que somos cristianos evangélicos nos consideramos que sabemos y que creemos que hemos aceptado a Cristo y hemos aceptado el sacrificio en la cruz por nosotros. Entonces es lo que dice Manolo. Y cuando dice el pastor vamos a dejar unos minutos para orar, tienes tiempo de pedir perdón si, como dice Manolo, has pecado de pensamiento, Claro, te ha hecho un montón de te has cosas. enfadado, has dicho cualquier Claro. palabra que no te viene. Tienes un tiempo para pedir perdón al Señor y tomarla. Lo que es indigno es gente que ahora nos dice, no, yo tomo la Santa Cena, pero yo no creo. Entonces eso sí es indignamente, porque no crees. Que eso nos ha dado nosotros en casa hace años. De gente que lo cogió y dice, no, pero yo no creo. Entonces ahí Y se puede tomaba llevar, la- se tomaba la puede cosa. llevar un castigo del Señor. Entonces lo está haciendo indignamente. Pero si es un creyente que cree y lo está haciendo en memoria del Señor, lo que la ordenanza que dio Cristo, yo no le veo, como dice Cícero, de no tomarla. No veo el por qué. Muy bien, lleva la mano levantada, Manolo, un No, rato, no, ¿no? simplemente repetir lo de antes, que cuando Cristo muere por nosotros, lleva todos estos pecados que nos van pasando, nos lleva de una vez, o sea, ¿sabes? O sea, lo que es importante es el arrepentimiento y buscar esa reconciliación con el hermano, en este caso, buscarla, no Claro. quedarte achancado. No, No, Señor, tú sabes que esto es lo que hay en mi corazón, yo dame oportunidad para hablar con él, otra cosa es lo de echar y que no quiera saber nada de ti, entonces ya es problema de él. No, ya el problema del otro. Pero que yo puedo respetar que una persona, ya termino, puedo respetar que una persona no quiera tomar en ese momento la Santa Cena, pero tiene que tener cuidado porque además son cosas de cuestión de problemas emocionales, no otra cosa. Es que esté desanimado y de alguna manera está rechazando el Evangelio, porque como que dicen, esto no, ahora mismo no me lo va a perdonar el Señor. Si ya el Señor te lo ha perdonado todo. Es cuestión de que en ese momento aprovechemos para acercarnos mucho más a Dios. A mí me ha pasado. Yo he tenido momentos malos de decir esto está malo o lo que sea, cualquier cosa que me ha podido ocurrir, y he aprovechado la Santa Cena precisamente para reconciliarme con el Señor, para pedirle perdón y misericordia por la manera que he tenido de actuar. Entonces, la uso como más acercamiento a Dios ese tiempo. Sí. No me alejo, todo lo contrario, me acerco mucho más todavía. ¿Entiendes? Cuanto más mal te encuentras en ese sentido, más tienes que ir a los pies de Cristo. Bueno. Es lo que yo creo. Sí, bueno. Sí, no, simplemente que muchas veces es como ha dicho Manolo, es que la gente viene y no viene preparada. Como el que sabe que viene a la iglesia y no trae su ofrenda. Vamos, que eso es de parvulito, todo el mundo lo sabe. Y hay quien viene y ve los símbolos y parece que ha visto un león. Entonces, aquí el tema tenemos que concebirlo de la siguiente manera. Que lo que hay en el corazón no solamente es enemistad contra un hermano, No, no. esos serán los casos mínimos, que el problema puede ser de la persona en su relación con Dios. Ahí está. Y claro, lo que dice Cícero es que es así. Tenemos que participar y arrepentirnos y participar y comprometernos precisamente a ser buenos discípulos. ¿Podría decir algo sobre el tema del gobierno de la iglesia? Sí, claro. Sí. Con respecto a los puntos que nos ha expuesto Cícero, el tema congregacional, yo veo que ahí hay un peligro, un cierto peligro en el tema de gobierno congregacional. Y me voy a explicar. Normalmente la gente, la mayoría de los miembros de la iglesia, no tienen un sentido de iglesia. O sea, la gente puede llevar aquí años, ni saben lo que es la FEREDE, ni saben lo que es la FIEDE, ni saben lo que es la IEMA. Eso lo hemos visto todos. ¿Es verdad o no? Sí, sí, muchas veces. Entonces, sí, cuando preguntas eso, no saben ni qué contestar. Y en un sentido, muchas veces en la iglesia está como aquellos que iban con Demetrio protestando cuando los templos estos de la diosa Diana.
dice la Biblia, que iban y no sabían ni por lo que iban ni por lo que protestaban, y muchas veces ocurre eso en la iglesia. Entonces, a donde yo voy a lo siguiente, esto por poner un ejemplo. Si se tiene un llamado de parte de Dios para que viniera a España, y Dios le mostró que tenía que estar aquí. Lo mismo que ha tenido un llamado y ha sido ordenado o nombrado anciano, como por ejemplo yo. Pero vamos a ir al caso de Cícero. Dios tiene un llamado para él y lo trae aquí. Y ahora la asamblea, en la reunión general, pues por lo que sea, porque hay una persona más graciosa, más joven o más guapa, decide que hay que poner a la otra persona en lugar de Cícero. ¿No creéis que la decisión de no saber el por qué, porque lo que es bíblico es una cosa, un pastor cesa o a petición propia, con enfermedad, porque se tenga que marchar, porque ha cumplido un periodo con el que venía, o bien porque por una disciplina? Cuando no se da ningún supuesto de eso y tú cesas a una persona, a un obrero de Dios, ¿en qué lo cesas? ¿En el cargo o en el puesto? Es que no sabemos lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en la asamblea, imaginaros en la asamblea general que la gente pues decide que Cícero no sea ya el pastor de la iglesia. Entonces Cícero ya, pero Cícero, bueno, en el caso de ese no es de aquí, es de Brasil, pero imaginarse en el caso de José o en el caso nuestro, que somos ancianos y que no nos ratifiquen. Entonces, ¿qué nos cesan en el cargo? ¿Ya dejamos de ser ancianos? ¿Y cuando nos ordenaron sí lo éramos y ahora no? ¿O nos cesan en el puesto como miembros de consejo? Por eso te digo que el gobierno congregacional a veces es arriesgado en el sentido de porque nos podemos ver dándole patadas al avión, dándole cosas al avión. Muchas veces los miembros deciden cosas que ni saben. Por eso digo que entonces Es un peligro, es un peligro. ¿es un peligro o no un peligro? Sí. Una persona que viene con un llamado de Dios, Tiene conocimiento de lo he que metido sabe. yo el caso nuestro porque él, a fin de cuentas, él viene de otro país, pero nosotros vamos a seguir estando aquí. Sí, es interesante. Por eso lo ponía. Entonces, Es interesante. lo veo un poco incongruente en ese sentido. Entonces, o la gente se tiene que formar y entender claramente Lo que va hay. a votar, lo que va a votar. Exactamente. O eso, o se van a ver en la situación de que a lo mejor se están oponiendo a lo que Dios quiere. Yo ya lo dije una vez, yo no quiero, bueno, Dios me libre de eso, ¿no? De que por causa mía o una decisión mía, una persona que viene de miles de kilómetros con un llamado que Dios lo trae, se tenga que ir por culpa mía. Eso es algo que lo tengo yo. Entonces ese es el riesgo que veo yo en el Sí. sistema congregacional. La verdad es que lo que dice Juan es lo que decía, ¿no? Cada uno de los tres sistemas tiene sus pros y sus Claro, contras. tiene sus pros y sus Y realmente un contra o un peligro, ¿no?, del sistema congregacional es ese, que como es la mayoría de la congregación, pues claro, el voto del que tiene 40 años de madurez espiritual tiene el mismo peso del que tiene un día de madurez espiritual, es el mismo voto, ¿no? Entonces, y como ha dicho Juan, y algunos pues No saben ni qué votan. no se enteró de la mitad de la cosa, entonces no saben en qué voto. Entonces, realmente ese es un peligro del sistema congregacional. Por eso, algunas iglesias independientes, ¿no? Como he dicho, algunas nuevas iglesias están intentando o han intentado un poco mezclar cosas de los distintos sistemas para intentar evitar este peligro. En el caso de la iglesia congregacional, por ejemplo, de ese peligro de la iglesia congregacional, una de las cosas que se intenta hacer es precisamente formar un consejo de pastores o un consejo de ancianos o de líderes, como se llame, y que las decisiones, digamos, vengan o pasen por este consejo. Algunas decisiones en específico pase primero por este consejo tenga la representación, porque en el sistema presbiteriano es así, ¿no? El consejo de ancianos tiene la representación, entonces ellos deciden, ¿no?
un poco lo que se ha intentado mezclar es precisamente eso, ¿no? Que de alguna manera funcione de manera congregacional, en que la asamblea tenga su poder, pero en algunas cuestiones, pues el consejo tenga, el consejo de la iglesia, de presbíteros y tal, tenga su, por estar representado por la congregación y haber sido votado por la congregación, pues tenga su poder de decisión también, Su ¿no? última palabra, quizás. Entonces, esto es... Nuestra iglesia está más o menos así, porque hay un Sí. consejo que más o menos presenta a la iglesia lo que el consejo más o menos ha decidido, y también, como decía Cicero antes, lo que presente el consejo y el pastor, el anciano, lo que haya, que sea también respaldado por lo que la palabra de Dios dice. Sí. Porque, claro, si te sale uno de aquí que lleva 3 días y te dice, es que hay que poner esto y lo otro, espérate, a ver, que lo hablemos en el consejo y a ver si esto es bíblico o no. Sí. Puede Sí, ser algo que... lo que realmente intentamos, porque pienso que esto es un peligro realmente, es que si hay alguna propuesta desde la congregación, pues la congregación puede proponer y puede decidir, pero que no sea algo decidido de pronto, que alguien propone, vamos a decidir, no. Hay una propuesta, vamos a trabajar en el consejo de liderazgo, vamos a devolver la propuesta y, es decir, ya he visto muchas iglesias que funcionan en sistema congregacional, que hay una asamblea, una persona tal o cual y otra sugiere eso y aquello, y en el mismo momento se votan y se piensa poco sobre aquello, ¿no? Y se ora poco sobre aquello. Entonces, lo que intentamos hacer es, hay un orden para el día de la asamblea y unos puntos ya pensados y orados al respecto. Si surge algo nuevo, pues vamos a trabajar la cuestión en el tiempo para después traer a la asamblea nuevamente, para que las cosas no sean hechas a la ligera, para intentar evitar este peligro del momento, ¿no? Que es un peligro del sistema congregacional realmente. Bueno, buena conversación. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Me vaya a votar a mí como pastor? No creo. Sí, lo podemos No, yo proponer. también- No creo, por lo que te Bueno, conozco. Una pequeña Ya, cosa ¿no? del peligro congregacional de los votos y tal, que muchas veces los que tienen poco conocimiento no se pueden dejar influenciar por alguno que tenga algo más. Obvio. Y los votos se van para allí, a ver, no es ni correcto, pero la influencia entre nosotros también es un peligro. Claro. No, ¿Entendés? El peligro de la influencia. El que no sabe se deja llevar por el que sabe un poquito, y si va bien ese, vale, pero lo malo es que vaya mal, lo lleva más para adelante. Es el peligro. Pero Primero viene después. lo que hay que tener presente, por ejemplo, lo que yo decía, sí se me pone expuesta aquí con un llamado de parte de Dios, y lo estamos viendo claramente. Y ahora queremos cesarlo por cualquier circunstancia, o porque haya un pastor que, esto por poner un ejemplo, Sí. que diga yo lo hago por amor al arte, a mí no me tenéis que pagar, o yo soy más joven y hablo más idiomas que Cícero y cuando predique lo van a escuchar en muchos países, por poner un ejemplo. Entonces lo que no podemos es cesar a una persona con un llamado, ¿ves? Sin que concurra en la persona una falta de disciplina, o es que manifieste que quiere dejar el este porque quiere volver a su país o ir a otro sitio, en fin, o que ha perdido la cabeza y no está bien de su salud. Pero una persona que está bien, Posible. Creo que eso está más cerca. ahí es donde es lo que yo me Y lo está haciendo bien, no tenemos por qué. No sé. y fijarse que el otro día salió una ley que por un voto, mirad lo que va a pasar, que el que vaya solo en un coche lo van a denunciar. Por un voto. Pues en una iglesia puede pasar lo mismo, ¿eh? Que por un voto, que por un cambiar las cosas y ya está. Entonces por eso digo que ahí es donde veo yo el riesgo y el fallo. Ya. Pero bueno, como cuando hay un consejo como aquí, la última palabra al final tiene el consejo y el pastor. Sí, pero luego está el voto. Ahí está, y si el que vota no sabe lo que vota, Ese es el problema. ahí está el problema. Bueno, vamos terminando. Pero no... Vamos terminando. Por eso tienen el pro y contra. Ah, sí, Alberto, ¿quieres decir algo? Eso es un problema de la democracia. Sócrates no era demócrata. En Grecia no era democracia, era aristocracia. Era un grupo selecto de personas que elegían democráticamente. Eso yo creo que se soluciona con un consejo de ancianos. La Iglesia nombra
a los nuevos ancianos, y los ancianos, que son los que tienen experiencia y conocimiento, toman las decisiones serias. Es lo que Lo estábamos de la hablando. democracia es para hablar un buen rato, ¿no? Eso es lo que se hace aquí. Es lo que estábamos Ya hablando, estamos que el viendo Consejo... cómo van los países democráticos, ¿no? Donde la mayoría se han vuelto tontos y eligen al tonto del pueblo, ¿no? Para dirigir. Gracias, Alberto. Sí, eso es lo que estábamos hablando y estamos intentando hacer, ¿no? Es decir, que las cosas se filtren y se decidan también por medio del Consejo. Es decir, sí tiene la asamblea y sí tiene la votación, pero con las cosas que el Consejo ha trabajado para evitar el problema del sistema congregacional. Hombre, no, Uno de los problemas más grandes del sistema congregacional que es este. digo que normalmente aquí es verdad que el consejo local prepara la asamblea y la expone, porque después surge aquí lo típico, es que podíamos hacer esto, que podíamos hacer lo otro, pero al menos hasta ahora nos estamos agarrando a lo que el consejo está proponiendo. Aquí hay normas, eso ¿Vale? es importante. Aquí hay normas. Que eso parece que no, pero no le da mucha decisión a que voten así a la ligera, ¿no? Y aquí, como yo he dicho, aquí tuve una experiencia que votaron a Cari que no, un voto, digo que no. 2 abstenciones y 1 que no. Sabemos la abstención más o menos, pero el no fue precisamente de una persona nueva, llevaba poco tiempo bautizada, y no sabían lo que había votado. Ese es el problema, es eso. Yo sabes que me lo reveló el mismo espíritu y yo sabía quién era después. Sí, ¿no? O sea, pues, y no quería, y no era mi intención, y yo lo sabía, y Porque yo lo y era miembro. Falta de información de lo que estamos hablando. Claro. Entonces Sí, yo Jesús. Sí, una duda. ¿La iglesia pentecostal dentro de la congregación? La iglesia pentecostal depende, ¿no? Depende de la pentecostal. La Asamblea de Dios, ¿cómo funcionaba, José? Supuestamente es congregacional, pero no es pentecostal. Sí, es lo que decía Luis. Supuestamente congregacional, porque las iglesias pentecostales vinieron de la Bautista. Las iglesias pentecostales, las asambleas de Dios, que es la pentecostal más fuerte, la asamblea de Dios salió de la iglesia bautista. Por eso bautizan por inmersión, por eso tienen un sistema congregacional en general, pero No es un jerarquía. en la práctica muchas veces tiene su jerarquía bien puesta y funciona casi como obispado, de manera episcopal. No, No, eso. no. Simplemente es que el líder más grande, que es elegido por el grupo de pastores y tal, pues el que lidera y está por encima. Que tiene la máxima autoridad. Exactamente, y él va delegando de alguna manera. Entonces, depende un poco de la iglesia cómo va pentecostal, pues hay algunas que la asamblea funciona más y otras que funciona menos, y la jerarquía es más de arriba hacia abajo. Como son independientes también dentro de su denominación, ¿no? Entonces cada denominación pentecostal funciona de una manera. La Filadelfia es pentecostal y funciona de manera episcopal. A lo mejor hay otras pentecostales de otra denominación que funcionan de otra manera. Bueno, terminamos por aquí. ¿Qué os parece? ¿Bien? Bien.